A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama, esta oportunidad para ampliar conceptos y visiones, está con nosotros el doctor Pedro Barreiro, un distinguido médico cirujano dedicado especialmente a la medicina social. Digo medicina social para ampliar un poquito el concepto, porque él ha estado comprometido con lo que es la seguridad social y desde dentro y afuera ha estado siempre preocupado por la vida de la institución, que es preocuparse por el futuro, por el porvenir de la ciudadanía y por la convivencia armónica de una sociedad que hoy enfrenta serias dificultades. Y con el doctor Pedro Barreiro, de nacionalidad manabita, por supuesto. Por supuesto. Sí, que quiero destacar este hecho, pero de alguna manera ya nacionalizado en Quito, ¿no? Porque su vida estudiantil de colegio y de universidad la desarrolló acá en Quito y está casado también y sus hijos ya son quiteños, pero sigue siendo manabita de corazón, ¿no? Y con él vamos a hablar de un tema que hoy en día tiene especial relevancia. Vamos a hablar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el conocido como el IES, que es una entidad autónoma que forma parte del sistema de la seguridad social del Ecuador y es responsable de aplicar el seguro social obligatorio según la Constitución del 2008, que fue aprobada en un referéndum, como sabemos. Así es. Al darle la bienvenida, doctor Barreiro, usted que es un hombre comprometido con la seguridad social y que conoce a esta entidad desde adentro y desde afuera, ¿cuál es su visión? ¿Qué piensa de la actual situación de la seguridad social? Bueno, es una pregunta para responderla en varias sesiones en realidad, ¿sí? Pero usted tiene una gran capacidad de síntesis y que nos va a permitir para que la audiencia tenga una comprensión muy rápida. Ojalá pueda hacerlo. Lo que sucede es que el ámbito de la seguridad social cubre toda la actividad de los seres humanos, ¿sí? Es decir, los seres humanos estamos expuestos a riesgos en todo momento, en todo lugar, debido a las condiciones en las cuales desenvolvemos nuestro trabajo, nuestra actividad diaria. La seguridad social, como la mayoría de personas saben, y usted mejor que muchas personas, tiene que ver con el trabajo, con la salud, con la seguridad en la vejez, con la vivienda, con la educación. Esa es seguridad social, que son responsabilidades que atañen a la organización estatal en su conjunto, ¿sí? Dentro de ese marco de la seguridad social, los institutos de seguridad social deberían, desde mi punto de vista, llamarse de seguros sociales, porque cubren determinados riesgos, no necesariamente todas. Es decir, la institución de la seguridad social está construida históricamente para satisfacer las necesidades de la sociedad, sobre todo aquellas que individualmente no pueden ser resueltas: educación, salud, vivienda, etc. No, sin duda. Sí. Individualmente no podrían enfrentarse temas como el de la salud, ¿no? El de la vivienda que alguna vez acometió el seguro social, la jubilación. Exactamente. ¿no? La jubilación a la que tiene. Yo creo que la Constitución de la República con acierto señala que la seguridad es un derecho irrenunciable de todas las personas. La seguridad
se rige precisamente como derecho por los principios de la solidaridad, la obligatoriedad, la universalidad, la equidad y la eficiencia, entre otros los fundamentales. ¿Qué tanto de estos principios se está aplicando en las actuales circunstancias? Bueno, en el ámbito de la seguridad social, por lo menos en la teoría, sí. Y la teoría habitualmente en países como el nuestro está bastante lejos de la realidad. Es decir, la legislación ecuatoriana contempla todas aquellas instituciones destinadas a satisfacer estas necesidades humanas, pero por diferentes circunstancias, unas explicables y otras inexplicables, no se cumple con la ley. Y ese creo que es uno de los problemas en nuestro país. ¿Podría citarnos un caso concreto de esta imposibilidad o esta objetivamente la no aplicación de lo que determina la ley? No hablemos de las disposiciones constitucionales en materia de seguridad social. Por ejemplo, la universalidad en la educación. Usted sabe que no es real, ¿sí? La gratuidad de la educación para todos los ecuatorianos, todos sabemos que no es real. Hay mandatos constitucionales al respecto, ¿sí? Y en materia ya de seguro social, en materia del Instituto de Seguridad Social, está, por ejemplo, la obligatoriedad de proteger a la población independientemente de que tenga relación laboral o no. Y eso todavía no se da acá, porque el instituto necesita nutrirse financieramente de los aportes que todas las personas que tienen trabajo hacen, y poco a poco la cobertura de afiliación se ha extendido hacia la afiliación voluntaria, hacia los campesinos, hacia las amas de casa, por ejemplo. Pero aún así, se queda mucha población por fuera de la protección de las instituciones de seguridad social. Por tanto, la ley no se cumple. Pero esta incorporación de las amas de casa, de los campesinos, de los hijos de los afiliados, me parece que está bien, pero en la práctica podrá cumplirse con estas nuevas adquisiciones, con estas nuevas obligaciones de la seguridad social. Yo creo que el término en la práctica es el mejor utilizado. En estos momentos no es posible, y cada vez parece más difícil cuando tenemos una organización estatal con deudas muy grandes, muy voluminosas, con insuficientes recursos y con insuficiente productividad para pagarlas. Por tanto, si tenemos una institución destinada a cubrir riesgos, a satisfacer las necesidades de la población, eso requiere dinero, ¿sí? Y ese dinero no existe en las cantidades suficientes para satisfacer esas necesidades, menos en estos momentos en este país. En los últimos tiempos ha surgido una preocupación, y sobre todo a partir de que en el anterior mandato presidencial se decidió recortar el 40% que constitucionalmente estaba obligado a entregar para cubrir las pensiones. Y como no hay los suficientes recursos, se han tomado de ciertos segmentos de la seguridad para cubrir los costos, sobre todo de salud. ¿Cómo le ve usted esta situación? ¿Qué le parece a usted? Mire, allí se ha cometido una injusticia, ¿sí? Cuando hablo de injusticia me refiero a lo que el marco legal establece, ¿sí? Una ilegalidad además, ¿sí? La Ley de Seguridad Social prohíbe taxativamente, literalmente, que las aportaciones destinadas a cada uno de los componentes del IES sean destinadas a cualquiera de los otros seguros. Con una resolución, el Consejo Directivo modificó la cantidad de aportes que los afiliados hacíamos para pensiones, para el seguro campesino, para salud, para riesgos del trabajo. ¿Por qué lo hizo? Porque el seguro de salud estaba desfinanciado, seguía desfinanciado, y el desfinanciamiento era progresivo, ¿sí? Lo cual impedía que se satisfagan las necesidades de sus unidades de salud y de sus afiliados. En vista de ese desfinanciamiento, y como la prestación por salud es una de las más demandadas por la población, no se podía cubrir la avalancha de afiliados que, por las causas que usted ha mencionado, se produjeron precisamente en el gobierno anterior. Entonces, como entre los fondos que maneja la Seguridad Social, que son separados,
existen los fondos previsionales destinados a las jubilaciones, a las pensiones por vejez y por invalidez. Ahí hay mucho dinero acumulado. Entonces lo más fácil era violentar la ley y tomar dinero de esos fondos para pasarlos a salud, con gravísimas consecuencias, gravísimas, ¿sí? ¿Podríamos citar algunas de estas consecuencias? Por supuesto. La seguridad social se basa fundamentalmente en un principio, ¿sí?, de previsión. Por eso, recuerda usted, históricamente era el Ministerio de Previsión Social, del cual dependía en algunos años el propio IES, ¿sí? El Ministerio de Previsión era su jefe inmediato. La evolución hizo que el instituto progresivamente consolide en la letra de la ley la autonomía, situación que tampoco se ha consolidado ni se ha manifestado realmente. Esto definitivamente afectó al fondo de pensiones porque el fondo de pensiones necesita ser creciente en vista de que la población envejeciente también crece a una tasa superior. Cuantitativamente va creciendo, Cuantitativamente, pero los recursos no están creciendo en la misma proporcionalidad. De acuerdo, pero esos fondos, ¿sí?, son indispensables para invertirlos de acuerdo como manda la ley, con seguridad y con la mayor rentabilidad posible, ¿sí? Se toma de esos fondos, ¿sí?, con lo cual el fondo de pensiones disminuye su rentabilidad, ¿sí? Y los cálculos actuariales determinan que lo existente y si la evolución continúa en ese sentido son insuficientes para cubrir las obligaciones que ya se están generando y que existen en este momento. En este momento, la cantidad de dinero que el IES paga mensualmente a sus jubilados es superior a la cantidad que ingresa para jubilaciones a los afiliados, a los jubilados del IES. Lo cual, desde una perspectiva simple de la población, dice, bueno, ¿cómo es posible que se esté gastando más cuando los ingresos son menos? Claro, es que hay un fondo acumulado que generaba muchos recursos, pero al disminuir ese fondo, los recursos de inversiones también disminuyen. Pero como usted recordará, doctor Barreiro, el expresidente Correa dijo que no es verdad, que el Seguro Social tiene los suficientes recursos, y en base a eso precisamente justificó el retiro del 40%, con lo cual contribuía el Estado para cubrir las pensiones de los jubilados, ¿no? Y entonces la visión ciudadana es controvertida porque dice, bueno, ¿a quién creemos? Quizá ahora se ha aclarado el panorama a raíz de que una institución como la Organización Internacional del Trabajo nos entrega una alerta a través de una auditoría. Dice, no, la realidad es que los ingresos son inferiores a lo que se está pagando, y entonces en el corto plazo va a haber un desfinanciamiento que va a provocar un colapso en la entidad. ¿Usted qué pensaría? ¿Debemos creerle a la OIT o debemos seguir creyendo al presidente Correa? Yo prefiero no mencionar al presidente anterior, sí. Me he propuesto no mencionarlo. Pero las alertas del desfinanciamiento del fondo de pensiones y del seguro de salud también vienen de mucho antes, Infortunadamente en nuestro país, cuando es un técnico ecuatoriano el que emite una alarma, ¿sí?, que además contradice lo que un mandatario está asegurando, no se le cree. Pues son los mismos, ¿sí? Cuando un organismo internacional del prestigio de la OIT es quien dice lo mismo, y con un poco menos de gravedad inclusive de lo que nuestros actuarios han previsto, entonces se le cree y se enciende la alarma. Se enciende la alarma porque además hay condiciones políticas que permiten encender esa alarma. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso es que las estructuras políticas ecuatorianas necesitan en determinados momentos mentir para sostenerse en el poder. No creo que sea esa una necesidad universalmente compartida, pero sin esa mentira, el gobierno anterior probablemente hace rato que hubiera dejado de acceder precisamente al poder. Necesitaba de muchas mentiras para poder mantenerse. Bueno, increíble, pero esa es la realidad. Creo que todos somos conscientes de que esa es la realidad. ¿Y qué piensa usted? A ver,
el Consejo Directivo, el órgano superior que regenta a la Seguridad Social, está integrado por representantes del sector ejecutivo, es decir, del gobierno nacional, de los trabajadores y de los empresarios. ¿Sí? Pero subsistirá el derecho de que el gobierno tenga su representante cuando ha retirado su aporte. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo deberíamos entender la autonomía de la seguridad social? Verá, mi respuesta puede traer mucha controversia, ¿sí? Pero yo me corro los riesgos, porque uno de los problemas de la convivencia humana es que no decimos lo que estamos pensando. El Seguro Social, el IES, es el mayor depositario del ahorro nacional, ¿sí? Hay muchísimo dinero, ha habido muchísimo dinero. No vamos a compararlo con las necesidades que las prestaciones generan. Probablemente el dinero no alcanza para cubrir las prestaciones, pero hay muchísimo dinero, ¿sí? Ya. De esa manera, un mandatario que requiere recursos, que requiere dinero fresco, contante, sonante, para algunas obras, si aquí hay dinero, yo lo tomo, ¿sí? Y lo voy a pagar. No importa que lo pague a través de papeles, no importa que lo pague después de unos cuantos años, no importa que las tasas de recuperación no sean las más adecuadas, pero lo paga. Esta es la historia del IES, toda la vida ha sido así la historia del IES. Las instituciones de la seguridad social, por lo menos las latinoamericanas todas, México, Perú, Argentina, tienen en la composición de sus órganos de gobierno la presencia del representante del Estado, del Ejecutivo en términos muy concretos. Hay muchas posiciones que dicen, si el gobierno no paga, no debería estar presente en el órgano de gobierno del IES. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es insostenible, sí. Habiendo dinero que bien manejado puede servir para el desarrollo del país como sirvió en muchos gobiernos anteriores, ¿sí? Es necesario que los fondos del ahorro nacional se inviertan en el bienestar nacional de toda la población, ¿sí? Infortunadamente, con la transgresión de los mandatos legales y constitucionales, el representante del Ejecutivo repentinamente aparece como el dueño de una institución que pertenece a todos los ecuatorianos. Pero precisamente esa no es la contradicción, doctor Barreiro, cuando la transgresión de las normas y de la Constitución por la presencia del representante del Ejecutivo que obliga o ha convertido a la seguridad social en la caja chica del gobierno o la caja grande, ¿no? Porque ¿no será este un riesgo mayor? El que esté presidido, sobre todo el Consejo Directivo, por el representante del Ejecutivo. En teoría es un riesgo, pero ¿por qué es en teoría? Porque se supone que el Ejecutivo el representante del Ejecutivo, debería ser un individuo entendido en materia de seguridad social, de previsión social, lo cual no ocurre. Y no ha ocurrido no solamente en el actual gobierno, en el anterior y en los anteriores, ¿sí? Llega alguien que tiene mucha preeminencia política y a él se lo designa para que vaya al Consejo Directivo del IES. Lo que sí es modificable y con lo cual yo también estoy de acuerdo es que no necesariamente el representante del Ejecutivo presida el Consejo Directivo del Instituto. Pero no es posible que volúmenes tan grandes de dinero, ¿sí?, que sirven para el desarrollo nacional y para el bienestar de su población, no tengan también la oportunidad de ser utilizados por un gobernante honesto, ¿sí? Pero, doctor Barreiro, no sé si usted coincidirá conmigo, que teniendo, como usted ha señalado, el IES mucho dinero, que no obstante esos ingresos ingentes que recibe mensualmente, pero no alcanzan a cubrir las prestaciones. Pero esa liquidez aparente que tiene que invertirse para no tener un capital ocioso. Así es. Pero no necesariamente tiene que invertirse en un mal pagador como es el Estado. Podría haber un sistema de inversiones que pueda ubicarse el dinero. Yo creo que, por ejemplo, una buena iniciativa fue la creación del Banco de la Seguridad Social, sí, ¿no? El BIES. Pero si eso sigue manejado también por el gobierno, entonces el propósito se diluye
no es el más conveniente. Mire, en los últimos años, habitualmente en los discursos de estos tiempos se habla de los últimos 10 años. ¿Sí? En los últimos años se ha tergiversado lo que es el ejercicio de la función pública. El funcionario público está allí para servir, ¿sí? No para servirse a sí mismo. Y esa tergiversación, desde mi punto de vista, se ha profundizado, ¿sí? El Banco del IES sufre las mismas deficiencias, las mismas arbitrariedades que todo el instituto, ¿sí? Y eso se debe a que la gente que accede a organizar, a mandar, a administrar tanto el Banco del IES como el IES obedece más a sus necesidades político-partidistas que a las necesidades de la población asegurada. Entonces hay una distorsión que es la que explica lo que está sucediendo en este rato. Yo siempre he sostenido que para ser un directivo en el instituto, ¿sí?, independientemente de ser director general o director de pensiones o director del seguro campesino, etcétera, debe ser un profesional, ¿sí?, que no solamente tenga la formación suficiente, ¿sí?, que no solamente tenga antecedentes de honestidad suficiente, que no solamente cumpla con las estipulaciones legales que le permiten acceder a ese cargo, sino que además debe estar dotado de un mínimo de sabiduría. Y usted probablemente coincide conmigo que la sabiduría es algo muy difícil de alcanzar, ¿sí? Si a esto se suma... Es un proceso de constante construcción, de permanente construcción, ¿no? Si a esto se suma la imposición de un partido político, cualquiera que éste sea, entonces la situación se va al traste, como ha sucedido con el IES, se va al traste. Es lamentable de todo esto, pero lo que ocurre es que periódicamente, y cuando la seguridad social está enfrentando crisis, empezamos a alarmarnos, a desesperarnos y a lamentarnos de lo ocurrido en el pasado. ¿Qué en concreto deberíamos proponer para salir de esta situación de permanente crisis que vive la entidad? En la reunión que tuvimos ayer con la Mesa de Seguridad Social, se hicieron muchas puntualizaciones. Una de ellas, que a mi juicio no fue tratada con la suficiente profundidad, es que en este momento tenemos normas de carácter superior como la Constitución que son asincrónicas con la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social fue expedida en 2001 y la Constitución, usted sabe, pues es de 2008. Entonces, hay una ley que tiene disposiciones que no coinciden con las actuales disposiciones de la Constitución. Pero 9 años han sido suficientes para adaptar la ley a las nuevas disposiciones constitucionales. Por supuesto. ¿Por qué no se ha hecho? Entre otras, y seguramente usted habrá escuchado, una de las justificaciones del gobernante anterior es que como no se reglamentó la ley del 2001, no hay por qué aplicarla, situación que desde una perspectiva jurídica, no mía, sino de muchos jurisconsultos, no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque la Ley de Seguridad Social es muy, muy clara. Necesita modificaciones para ponerla de acuerdo con las disposiciones actuales de la Constitución. Y esas modificaciones más bien desembocarían en una nueva Ley de Seguridad Social. Y en esa nueva Ley de Seguridad Social, muy probablemente las fuerzas políticas alineadas con el gobierno se opondrán a aquellas fuerzas políticas que no están alineadas con el gobernante de turno. No importa que sea este o el anterior o el futuro, no importa. Porque las necesidades políticas, dependiendo de la perspectiva de los legisladores, son las que se imponen finalmente en el texto de una ley. Lo cual, desde el punto de vista de la población, puede no serlo, generalmente no es lo más conveniente. Desde mi punto de vista, este momento es indispensable poner frente a las direcciones del instituto, ¿sí?, a gente idónea. Esa es la principal cosa. La segunda cosa es que en el presupuesto de 2018 se fijen los recursos en el presupuesto general del Estado para pagar las deudas del IES. En tercer lugar, que se materialice inmediatamente la devolución del 40% que debía ser el aporte obligatorio del gobierno nacional para las pensiones de jubilados. Esas 3 medidas alivianarían un poco el problema actual y darían a la gente un poco más de confianza con su propia institución.
Y una cuarta cosa es la forma de elegir a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los empresarios y al representante del gobierno nacional. Existen varios proyectos de ley en este momento que tratan de resolver ese problema. Se habla, por ejemplo, es una iniciativa del FRENJUVIES, que es el Frente de Jubilados de Extrabajadores del Instituto, en donde se haga un Congreso Nacional de Jubilados, de Campesinos y de afiliados activos, para que ellos decidan quiénes serán sus autoridades, quienes manejen su dinero, pero que decidan sobre la base de un requisito mínimo para ser autoridad: profesionales, académicos en materia vinculada con seguridad social, con antecedentes legales honestos. El doctor Barreiro, con su visión, con su conocimiento, con la enorme experiencia que tiene, lo que nos está sugiriendo en el fondo es que haya un gran pacto entre los empresarios, el ejecutivo y los trabajadores para exigir que se nombren a personas idóneas, profesionales en la seguridad social, y que el Estado entregue sus aportes, y particularmente el 40% que fue retirado. Le agradecemos, doctor Barreiro, por sus opiniones, que esperamos sean recogidas por los diversos sectores y ojalá se pongan en práctica. Le agradezco a usted, doctor. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.